inteligencia artificial sea eficiente para apoyar la educación y no tenga inconvenientes. ¿Okay? Entonces, es básicamente eso es lo que yo les voy a comentar el día de hoy. Al final de la presentación, ustedes podrán hacerme todas las preguntas que quieran. Así que, sin más, voy a empezar. Y voy a empezar con un conjunto de antecedentes que creo que son importantes porque nos permiten eh, tener una idea más cabal del potencial beneficio y de los potenciales problemas o inconvenientes que puede tener la inteligencia artificial desde un punto de vista de la educación. ¿Okay? Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es recordar que la tecnología en educación no es una novedad. La inteligencia artificial, el Internet, las computadoras, las calculadoras, son claros ejemplos de que han habido distintos avances tecnológicos, distintos shocks tecnológicos que han afectado el proceso educativo de alguna manera. En muchos casos de manera positiva y en otros casos ha sido un impacto más bien neutro porque no han tenido los efectos que uno hubiera deseado. ¿Sí? Hablando en general, ¿sí? Hablando en general de toda la tecnología, son bastantes años en los cuales se discute que la tecnología tiene un rol preponderante en la educación. ¿Sí? El ejemplo claro de esta discusión, o tal vez el mejor ejemplo, es el Internet. ¿Sí? Cuando estábamos en los años 90, finales de los 80 del siglo pasado, apareció Internet, fue todo un boom parecido al que estamos viviendo desde noviembre del 22 con la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Eh, y todo el mundo hablaba de que Internet iba a ser la solución para los problemas educativos de todos los países, en particular de los países del tercer mundo, los países subdesarrollados que enfrentaban problemas fuertes de acceso, sobre todo, y problemas de finalización educativa. Boom, boom, ustedes recordarán, muchos de ustedes recordarán, eh, las políticas se orientaban a introducir de cualquier manera la tecnología en los procesos educativos. Sin embargo, con el pasar de los años, eh, los resultados que uno esperaba de la introducción de la tecnología no son los que nos habían mencionado. ¿Sí? Prueba clara es que en muchos países, Bolivia entre ellos, las mejoras en el sistema educativo, pese a la introducción de la tecnología, no han sido las que uno hubiera deseado. ¿Sí? Eh, Se han repartido, por ejemplo, computadores a los docentes, se han creado centros de Internet en las escuelas públicas, pero al final del día, ¿cuál ha sido el efecto? Muy poco, muy pequeño en relación de lo que uno esperaba en términos de ganancia para los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a surgir preguntas, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si nos habían dicho que esta era la bala de plata, el Internet, ahora no está pasando lo que debía pasar? ¿Sí? Y la respuesta a esto es que en una generalidad de los países se confundió el fin con el medio. ¿Sí? Y se empezó a introducir la tecnología como que la provisión de tecnología fuera el fin, cuando en realidad eso era solamente un medio para mejorar los procesos educativos. Un medio que tenía que interactuar con otros factores educativos, siendo el factor más importante para esta interacción el docente. Entonces, una primera eh, reflexión sobre lo que fue los primeros shocks de tecnología como el Internet y otros elementos es que por sí solos las mejoras tecnológicas no logran los avances deseados. Es necesaria la interacción con un actor clave, el docente. ¿No? Esto es importante cuando hablamos de Internet, sobre todo porque cuando se introdujo Internet surgió pues esa tendencia que, bueno, ahora el estudiante va a poder aprender solo y ya no necesita más de los maestros. Obviamente,
el encierro de la pandemia demostró que esa era una falacia y que no puede haber educación sin máster. ¿Bien? Entonces, ese es un primer elemento que tenemos que tener en mente. Un segundo elemento es que, si bien eh, los maestros son fundamentales para que la tecnología opere de una manera eficiente, es también evidente que no todos los maestros tienen la misma preparación ni las mismas condiciones para interactuar con la tecnología. ¿No? Los estudios muestran que el uso de la tecnología en los sistemas educativos varían ampliamente en función de varias características. Las más importantes tienen que ver con el nivel de ingresos y educación de los docentes. ¿Sí? Docentes que están mejor remunerados tienden a usar de mejor manera la tecnología versus docentes que están remunerados de peor manera. Docentes que están mejor educados y preparados para interactuar con la tecnología, obviamente van a tener un mejor resultado cuando ésta sea aplicada. Aquí yo divido en la lámina educación y preparación, porque la educación hace a todo el proceso de formación profesional del docente. Y la preparación hace a todos estos cursos en servicio, ¿sí?, que nos permiten ir mejorando nuestras habilidades para interactuar con la tecnología. Entonces, si queremos que la tecnología funcione, si queremos que estos grandes cambios que hemos visto a lo largo de las últimas décadas funcionen, queda claro que tiene que interactuar con los docentes. Y además queda claro que estos docentes tienen que estar preparados, ¿sí?, y tienen que estar bien remunerados. ¿Sí? El otro elemento que surge como antecedente de la evolución de la tecnología y su vínculo con la educación en los últimos años es que, pese a que la tecnología ha sido como un boom para la educación, avanza tan rápido que los procesos y los estudios para evaluar su impacto sobre la educación y particularmente sobre aspectos como el abandono, la deserción, el logro de aprendizaje o las coberturas son muy pocos. ¿Sí? Entonces, pese a que todo el mundo habla del vínculo educación-tecnología, cuando uno se pone a mirar estudios, hay muy pocos. ¿Sí? No quiero decir que no hay, pero hay muy pocos. Entonces, no hay una evidencia contundente para apoyar muchas de las aseveraciones que se tiene en función del rol de la tecnología. Ahora entrando un poquito en cuáles son los aspectos sobre los cuales la tecnología podría ayudar en términos de educación. Puede ayudar en muchos aspectos, pero sin ánimo de ser simplificadores, estos aspectos podrían agruparse en tres grupos. ¿Okay? El primer grupo donde la tecnología ayuda bastante a la educación tiene que ver con los aprendizajes. ¿No? La tecnología es un elemento que puede ayudar a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿No? ¿Por qué esto es importante? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes saben que los logros de aprendizaje en Bolivia y en la región son bajísimos. Los resultados de la prueba del 17 que se realizó a tercero y sexto de primaria en Bolivia, que lo hizo la UNESCO, o los resultados de la prueba a sexto de secundaria del año 23 que lo realizó el OBSE, realizado por el OBSE, nos muestran claramente que nuestro país tiene un déficit serio en aprendizajes. Solo para recordar un poquito, los resultados de la prueba en secundaria, que se llama IAMBAE, y voy a explicar estos resultados porque a diferencia de los resultados de la prueba ERCE, los resultados de la prueba IAMBAE están basados en la currícula nacional. Estos resultados nos muestran que solamente un tercio de los estudiantes de sexto de secundaria aprobaban la asignatura, el examen de lectura y escritura, ¿sí? Y en materias como física, química y matemáticas, las tasas de aprobación eran de 3% o inferiores.
Entonces, imagínense, ese panorama es realmente desolador. Y aquí hay que buscar algunas herramientas que nos ayuden a mejorar estos aprendizajes en nuestros estudiantes. Eh, y la tecnología es una de esas herramientas que nos puede ayudar a mejorar los aprendizajes. ¿Cómo? Bueno, la tecnología puede ayudarnos de diversas formas. Aquí he puesto de manera sintética tal vez las cuatro más importantes. No quiere decir que sean las únicas, pero tenemos estas cuatro formas en las cuales la tecnología ayuda a mejorar los aprendizajes. Primero es que cuando se integra la tecnología a la práctica docente, ¿sí?, el rol del docente mejora significativamente, pero además también mejoran los resultados de aprendizaje. Algunos ejemplos que les puedo mencionar. Se hicieron pruebas, por ejemplo, en Estados Unidos sobre abandono escolar, y se testearon escuelas en las cuales se implementó aplicaciones educativas del estilo programa educativo, es decir, un software educativo que era utilizado por 2 horas a la semana, perdón, 2 horas al día durante 3 días a la semana, y se testeó los resultados contra un grupo control de estudiantes que seguían una enseñanza tradicional, es decir, sin el acceso al programa educativo, pero sí con un docente. En ambos casos hubo mejora en términos de el abandono, ¿sí? En ambos grupos se mostraba que el abandono era mucho menor que el que había mostrado en periodos anteriores. Sin embargo, el grupo que había trabajado con el programa educativo tenía un 20% menos de abandono que el grupo que había trabajado sin el programa educativo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo pueden mejorar el rol del docente y los resultados en aula cuando uno aplica tecnología. Más allá de esa aplicación, que es mejorar el aula, hay otras aplicaciones de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología permite que los estudiantes aprendan al ritmo propio. Eh, la inteligencia artificial, como ustedes saben, está presente ya hace 10 años. Hay muchos programas de inteligencia artificial, sin ir lejos, el buscador de Google es un ejemplo de inteligencia artificial. Y por tanto, muchas veces se puede integrar de manera personalizada, si vale el término, la tecnología a la educación de los estudiantes. Entonces, si tengo un estudiante que tiene un ritmo de aprendizaje distinto al de sus compañeros, la tecnología me ayuda, ¿no?, a que ese estudiante pueda avanzar a su ritmo y no se sienta o demasiado presionado porque sus compañeros avanzan más rápido, o se sienta demasiado decepcionado porque el grupo avanza demasiado lento en comparación a lo que él podría hacer. ¿Sí? La tecnología me permite trabajar desde ese punto de vista y empezar a personalizar este ritmo propio de estudiantes. Pero además, la tecnología no solamente me permite garantizar este avance al ritmo propio, me permite ajustar en tiempo real, ¿sí?, los grados de dificultad del avance de estos estudiantes. Y la tecnología me puede decir, ok, este estudiante avanza a su ritmo y avanza muy bien, por tanto, puedo subirle el nivel de dificultad porque él puede. Y ayudar de esa manera al profesor. Hay muchos programas que nos pueden ayudar a esto, ¿sí? Desde programas que le indican al profesor qué estudiante es el que está avanzando a distinto ritmo, ¿sí?, hasta programas que directamente generan un programa de aprendizaje al ritmo del estudiante, ¿sí? En síntesis, la tecnología nos puede ayudar a mejorar también el ritmo de avance y el grado de dificultad en el avance. Luego, el otro elemento es que la tecnología mm, nos,
¿Cómo les explico? La tecnología ayuda a que haya más eficiencia y solidez pedagógica en el aula. ¿Desde qué punto de vista abordamos esta acción de la tecnología? En primer lugar, la tecnología puede ayudar al docente, al profesor, a ser más eficiente en su uso de tiempo. Existen programas que lo que pueden hacer es ayudarle al profesor a gestionar su tiempo, gestionar cómo van a dividir las áreas temáticas para cada clase, qué van a decir en cada clase, qué material van a presentar, qué literatura van a entregar a los estudiantes. Entonces, eso significa que si la tecnología ayuda al profesor a ser más eficiente en ese trabajo de gestión y de administración pedagógica de su aula, le va a restar horas a esas actividades para poder dedicarlas a trabajar en aula con los estudiantes. Entonces, eso es importante porque el rol del profesor básicamente es enseñar. Si bien tiene una carga administrativa y de gestión y programación que realizar para sus clases, el principal rol es enseñar, ¿sí? Por tanto, si este software, si estos programas me permiten ganar tiempo para enseñar, estoy haciendo un uso más eficiente del tiempo, ¿sí? Y por tanto, voy a tener una mayor solidez pedagógica en mis clases. Entonces, estas cuatro cosas nos permiten tener una primera idea de cómo la tecnología nos ayuda a mejorar los aprendizajes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien estas son las formas en las cuales nos pueden ayudar a mejorar los aprendizajes, no hay una relación directa entre introduzco la tecnología y mejoro los aprendizajes. Es importante que la introducción de la tecnología al proceso educativo vaya ligado de manera integral a los otros actores. Por ejemplo, yo no puedo introducir tecnología en aula, ¿sí?, sin considerar o evaluar si esa tecnología se adapta o es adecuada a los marcos pedagógicos del sistema educativo en el cual me estoy desempeñando. Eh, el simple hecho de repartir tabletas a los estudiantes, que es una manera de introducción de la tecnología, no me va a garantizar mejores resultados de aprendizaje. Hace falta que los docentes estén integrados a ese hecho de entregar la tableta y permitan que el uso de la tableta forme parte del proceso pedagógico en aula y no sea simplemente una herramienta adicional, como puede ser un lápiz o puede ser una calculadora para el estudiante, ¿sí? Es importante que se integre plenamente a la práctica pedagógica. Si no sucede eso, no se va a poder realizar y obtener mejoras de aprendizaje, ¿sí? Eh, entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es que si el docente va a utilizar tecnología en el aula, esta tecnología debería estar claramente integrada e identificada en el plan de estudio del docente. De la misma manera que hacemos la planificación y decimos, bueno, el tema tantos de 30 minutos va a tener una discusión y luego una presentación por grupos, yo debería tener la planificación de cómo, para qué y por qué voy a utilizar la tablet en el tema 1. Y no simplemente decir, ok, este es el tema 1, utilicen sus tablets, sino tengo que integrar en mi planificación educativa. ¿Okay? Además, hay otro elemento que es importante y tiene que ver con la dosificación, ¿sí? Eh, Tampoco hay una relación lineal entre más tecnología y mejor aprendizaje. Es deber de cada docente en relación a su aula tratar de identificar cuál es la dosis apropiada de uso de tecnología.
Actualmente, en muchos países, se está mencionando que 2 horas al día, durante 3 días a la semana, es una dosis adecuada de uso de tecnología. Más de 2 horas o más días no generan mejoras en los procesos de aprendizaje y aumentan la probabilidad de que los procesos de aprendizaje empeoren. ¿Sí? Sin embargo, ahí hay un símbolo de interrogación, que es algo que les mencioné al principio. No hay mucha evidencia todavía como para que seamos completamente taxativos al respecto. Y es por eso que les digo que la dosificación es un trabajo del docente. El docente conoce a sus alumnos, conoce cuáles son sus resultados y puede evaluar en una primera instancia el impacto del uso de la tecnología y poder identificar cuál es la dosificación de uso de tecnología que pueden utilizar. ¿Okay? Una segunda manera en la cual la tecnología ayuda al proceso educativo tiene que ver con ampliar la cobertura y hacer que las trayectorias educativas sean lo más estables posibles, ¿sí? Es decir, que no tengan interrupciones por abandono o reprobación. Acá el ejemplo más típico es la formación a distancia. La educación a distancia nos permite ampliar la cobertura, el Internet nos permite llegar a lugares donde no llega normalmente la educación y generar procesos educativos a distancia. Sin embargo, nuevamente aquí viene el tema de la evidencia. ¿Sí? Eh, Todo el proceso de educación a distancia en pandemia ha mostrado como evidencia que en una gran parte de los países se ha generado una pérdida de aprendizajes. Es decir, que pese a que estábamos pasando clases, los aprendizajes no eran los deseados. Sin embargo, también hay otro tipo de evidencia, como el caso de Uruguay, por ejemplo, donde sus escuelas lo que tienen es un programa de formación a distancia en inglés. ¿Sí? No es que se educan en todas las materias a distancia, sino que los estudiantes de las escuelas públicas pueden acceder a programas de educación de inglés a distancia. Y cuando uno mira los resultados de ese programa, uno dice, wow, realmente hace un impacto tremendo, porque el nivel de inglés de los chicos que han pasado estos programas a distancia es mucho más alto que el nivel de inglés de los chicos que pasaban inglés con el profesor en su curso. Obviamente, aquí hay un atenuante y es el hecho de que los profesores que daban la clase a distancia eran profesores nativos, ¿sí? Profesores estadounidenses que desde Estados Unidos daban su clase, profesores ingleses que desde Inglaterra daban su clase a los estudiantes. Entonces, hay como los dos lados de la balanza, ¿sí? Amplía la cobertura, sí, pero no sé si los resultados son los mismos. ¿Sí? Nuevamente hay que ver exactamente qué tipo de intervención voy a realizar y en qué materia o en qué materias voy a tener la formación a distancia. Eh, el otro gran uso y que sí tiene importantes impactos positivos y parece absurdo, pero cuando les cuente de qué se trata, eh, van a darse cuenta que no es tan absurdo y genera un impacto muy importante en los procesos educativos, es el hecho de incorporar a más agentes educativos en el proceso educativo a partir del uso de la tecnología. Cosas tan simples, y tal vez muchos de ustedes lo han hecho, cosas tan simples como tener un grupo de WhatsApp con los padres de los estudiantes, donde el docente mande mensajes muy básicos, como el día de mañana se revisarán las carpetas o en 5 días habrá una prueba. No se olviden que el trabajo es para tal fecha. A los padres. La evidencia muestra para el caso de Perú, por ejemplo, perdón, para el caso de Chile, ¿sí? Que se logran mejoras importantes en los logros de aprendizaje. Ese sencillo proceso está involucrando al padre, que antes no tenía ni idea de cuándo tenían que entregar la tarea o los trabajos los estudiantes en el proceso educativo de los chicos.
Es un ejemplo muy básico de usar básico ahora, hace 10 años no tanto, pero de cómo se puede usar la tecnología para involucrar a otros actores. Otro ejemplo de este tipo, así bien básico, pero bien importante, tiene que ver con cómo direccionamos a los padres al colegio en el cual van a matricular a sus hijos. Ustedes saben que muchas veces tenemos el gran problema, sobre todo en la educación pública, de que los padres quieren inscribir a sus hijos en un solo colegio y tenemos las tradicionales colas a principios de año para inscribir a los chicos, los sorteos en los ministerios y todo ese tipo de procedimientos para poder matricular a los niños en ciertos colegios. Bolivia no es el único país que tiene ese problema, ¿sí? Perú y Ecuador son dos países en los cuales el problema es muy similar. Entonces, lo que hicieron en estos dos países fue utilizar WhatsApp y correo electrónico para bombardear a los padres que iban a matricular a sus hijos con información sobre colegios alternativos, ¿sí? Información que resaltaba, por ejemplo, la infraestructura, la calidad de los docentes, ¿sí? Los premios que había logrado el colegio. Y los resultados fueron sorprendentes en un caso y neutros en otro. Es decir, que tampoco es que sea la bala de plata, pero en el caso del Perú, por ejemplo, se logró redireccionar esa demanda excesiva que tenían muchos colegios hacia otros centros educativos. Y fíjense, el costo es mínimo, al final es un WhatsApp y un correo electrónico. ¿Por qué sucede esto? Porque se está involucrando a otros actores en el proceso educativo, a otros actores que de otra manera estarían completamente desinformados sobre lo que ocurre en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, ese elemento es importante. Y un tercer ejemplo que fue también en Chile, eh, fue el hecho de que se enviaron mensajes de WhatsApp a todos los estudiantes que estaban por acabar colegio, en nuestro caso sería sexto de secundaria, eh, sobre la formación como docente. O sea, Chile es un país que tiene una deficiencia, ahorita no, pero se está acercando a un déficit de docentes. Necesita más docentes porque en los próximos años va a tener un serio déficit de docentes. Entonces, como una manera de incentivar a que los chicos se decanten por la profesión docente, lo que hicieron fue bombardear con WhatsApps a los chicos de sexto de secundaria con información sobre lo que significa ser docente y, bueno, no sé qué información les han dado, pero básicamente era eso, sobre el rol del docente, la importancia y qué significa. Y los resultados fueron muy interesantes porque la matrícula de docentes en las universidades chilenas aumentó un 5% en relación a los años pasados. ¿Sí? Cuando uno se pone a ver, dice, okay, ¿qué hemos hecho de diferente en relación a los años pasados? Lo único fue los mensajes por WhatsApp. Entonces, es como que cambias la manera de actuar de las personas cuando lo involucras y lo informas. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con lo que planteaban hace un momento, con las neurociencias. Es una manera de modificar la forma de pensar, proporcionándole información positiva sobre ciertos aspectos. ¿Sí? Finalmente, la otra gran área en la cual la tecnología es útil para la educación tiene que ver con la eficiencia, pero esta vez no en aula, sino en la prestación del servicio en general, ¿sí? Del sistema educativo en general. La tecnología nos permite contar con más y mejores datos sobre los aprendizajes. No es precisamente el caso de Bolivia, pero en otros países de la región tenemos pruebas a final de año para todos los estudiantes que acaban secundaria y para todos los estudiantes que acaban primaria, que son pruebas que se las realizan en computadores, online y se califican en cuanto el estudiante aprieta la tecla de finalizar. El estudiante acaba su examen, le da finalizar el examen, inmediatamente el estudiante tiene su nota, ¿sí? Y en 2 días se tienen los resultados nacionales, individualizados para cada uno de los estudiantes. A esto hay que sumar que tenemos datos nominales sobre desde cada estudiante, desde que ingresan al sistema educativo hasta que egresan, y por tanto se tiene una cantidad ingente de información
que nos debería permitir una mejor planificación de los procesos educativos. Esta más y mejor información, evidentemente, nos va a reducir los costos en los programas educativos. ¿Por qué? Porque esta más y mejor información me va a permitir evaluar los programas educativos pilotos e identificar aquellos que realmente son eficientes. Y no jugar a los dados, como muchas veces se hace, implementando programas educativos que no son evaluados y que al final del día no sabemos cuáles han sido sus resultados, aunque sí conocemos sus altos costos. Y finalmente, la reasignación de recursos a usos más eficaces. Bolivia, como otros países en la región, tiene un uso ineficiente de recursos educativos. Varios ejemplos hay de esto. Tal vez el más importante sea el hecho de que el gasto por estudiante que tiene Bolivia, ¿sí?, si se lo compara con el gasto por estudiante de otros países en la región, debería permitirnos haber alcanzado niveles de aprendizaje mucho más altos. Es decir, lo que quiero mostrarles es que con el mismo gasto que tiene Bolivia, otros países alcanzan niveles de aprendizaje más altos. Eso significa que algo se está haciendo mal en la asignación de recursos. Porque si alguien con 4 obtiene 10 y yo con 4 obtengo 2, algo estoy haciendo mal. Entonces, hay una mala asignación de recursos que puede estar sucediendo. Por otro lado, otra manera de mejorar la eficacia de la prestación tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de docentes. La tecnología me puede generar proyecciones por municipio sobre natalidad y, por tanto, al tener esa proyección sobre natalidad, tengo una proyección de la demanda educativa para cada municipio. Si tengo esa proyección de la demanda educativa para cada municipio, yo podría empezar a planificar cómo voy a asignar los docentes de mejor manera para que aquellos municipios en los cuales la tasa de natalidad sea muy baja no terminen con 4 o 5 docentes y 4 alumnos, o que aquellos municipios que tienen tasas de natalidad muy alta no terminen con un docente y 20 alumnos. Sé que hay otros factores de por medio cuando hablamos de reasignación de docentes, pero yo me estoy fijando únicamente en lo que la tecnología podría hacer. De igual manera, si puedo planificar la asignación de docentes, podría también planificar la infraestructura educativa. ¿Dónde me va a faltar infraestructura educativa o dónde debo mejorar la infraestructura educativa? Bueno, estos son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología nos ayuda en la educación. Básicamente son 3 áreas. Esto es ¿Perdón? usuario, dice aquí. Uno dice. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Ok. Ok. Visto esto de cómo la tecnología nos ayuda en la educación, creo que vale la pena esta lámina. Esta lámina tiene la intención de mostrarnos qué es lo que hemos aprendido en estos últimos 20 años. Digo más de 20 años porque estamos hablando del 90, son 35 años. En estos últimos 35 años sobre la tecnología en educación desde el punto de vista de la política pública, ¿sí? Porque esto es importante, porque estos aprendizajes nos van a ayudar a no cometer los mismos errores cuando integremos la inteligencia artificial generativa en nuestros cursos, en nuestra práctica pedagógica, en nuestro sistema educativo. No es básicamente el resumen de muchas de las cosas que yo ya les he mencionado, pero me voy a detener nuevamente en cada una de ellas, sin intención de ser redundante, básicamente por la importancia que creo que tiene. ¿Sí? Básicamente, estos últimos 35 años nos han dejado 6 experiencias en términos de tecnología y educación. La primera, y creo que es la más importante, es que la tecnología no siempre es lo más eficaz. En muchos casos, puede que la tecnología
en lugar de mejorar, nos esté empeorando los procesos educativos. ¿Sí? Esto significa que antes de introducir una tecnología en un sistema educativo, se tiene que evaluar muy bien. Y ahorita les voy a decir qué cosas se tienen que evaluar. Un segundo elemento que se ha aprendido en los últimos años es que la tecnología puede aumentar la desigualdad en términos educativos. Sobre todo en países como Bolivia, que tiene un serio déficit de infraestructura tecnológica. Eh, si yo introduzco Internet, por ejemplo, los únicos beneficiados van a ser los centros educativos que tengan conexión a Internet. Si yo introduzco el uso de programas educativos, los únicos beneficiados van a ser aquellas unidades educativas que tienen las suficientes tabletas o computadoras o notebooks para poder utilizar esos programas educativos. Entonces, la tecnología puede generar desigualdad educativa. El tercer gran aprendizaje es que no se trata de introducir por seguir la moda. Ejemplo de esto, y voy a ser un poco duro tal vez, pero ejemplo de esto es el, el programa de entrega de computadores a chicos de educación secundaria en Bolivia que tuvimos hace unos años atrás. ¿Sí? Se entregaron las computadoras a los chicos y ¿qué? Había una teoría de cambio detrás sobre cómo esas computadoras deberían ser utilizadas por los chicos y cómo los docentes deberían integrar esas computadoras a su práctica educativa. No. Por tanto, hay que tener una teoría de cambio cuando abordo el uso de la tecnología. Una teoría de cambio implica que me debo preguntar el qué, cómo, para qué y por qué de usar esa tecnología. ¿Sí? El cuarto elemento es que si bien la tecnología en muchas ocasiones es de fácil introducción, la implementación de los programas educativos que trabajan con tecnología exigen capacidad técnica en su implementación. Es importante que los ministerios de educación cuenten, que las distritales cuenten con la suficiente capacidad técnica como para guiar la implementación de los procesos de introducción de tecnología. O sea, no se puede dejar solas a las escuelas, no se puede dejar solos a los docentes. O sea, no es simplemente tocar la puerta, conectar internet y entregar el computador. Exige una capacidad técnica detrás que apoye la implementación del programa. Un sexto aprendizaje es que es necesario evaluar el contenido de todas estas implementaciones tecnológicas. No es simplemente decir, ok, tengo este nuevo programa que parece que funciona en la China y ahora lo voy a implementar en Bolivia. ¿Sí? Se tiene que evaluar esa tecnología para ver si es lo que realmente se necesita y se adecua a los programas educativos de cada país. Esto es importante en países como Bolivia, por ejemplo, porque gran parte de los programas educativos están en inglés, por ejemplo. Este es un ejemplo básico. O sea, yo no puedo introducir un programa educativo que esté en inglés en un país donde la mayoría de las personas no habla inglés. ¿Sí? Entonces, cosas como estas son necesarias de trabajar. Y finalmente, y no por esto lo menos importante, es que el uso de la tecnología tiene que ser integral. ¿Sí? Lo que ya les había mencionado antes. No es solamente tablets solas. ¿Sí? Es tablet, es docente, es programa educativo, es currículum que considera la tecnología, es ministerio de educación que tiene capacidad técnica. Tiene que ser un manejo integral de la introducción. Si no, vamos a ver lo que hemos visto en estos últimos 35 años. Hemos visto pasar muchos programas tecnológicos, hemos introducido Internet, hemos introducido computadores, hemos donado tablets a profesores, a estudiantes,
hemos abierto un sitio en el ministerio, una plataforma educativa, y al final del día, ¿cuál ha sido el impacto sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes? Las pruebas que les he mencionado hace un rato nos lo dicen todo, muy bajo o nada. Por tanto, la mirada tiene que ser siempre integral. ¿Ok? Yendo un poquito a lo que se debe evaluar, ¿sí? Cuando uno quiere introducir programas educativos en un sistema, programas tecnológicos en un sistema educativo nacional, básicamente lo que se tiene que evaluar es las disyuntivas entre estas cuatro cosas. Son cuatro disyuntivas básicas que uno debería evaluar. La primera es la discusión entre personalización y adaptación versus dimensión social de la educación. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces cuando hablamos de tecnología existe la tendencia a que al final del día sea el estudiante y una computadora con un software educativo aprendiendo solo. ¿Sí? Y al otro lado está la dimensión social de la educación. Ustedes como docentes saben bien que una de las grandes riquezas del proceso educativo presencial es la interacción entre los seres humanos. ¿Sí? Entonces, este es un primer elemento que hay que valorar. ¿Qué tan personalizada quiero que sea la educación versus la dimensión social de la educación? ¿Estoy dispuesto a perder ese gran valor que significa la interacción social dentro de la escuela por introducir programas personalizados y adaptados individualmente a cada estudiante? Un primer elemento que hay que balancear. Un segundo elemento tiene que ver con el interés comercial y el interés general. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, cuando hablamos de tecnología, y más si es que esta no es proporcionada por el Estado, estamos hablando de que las unidades educativas van a tener que pagar por esa tecnología. Entonces debería empezar a cuestionarme, ok, ¿es conveniente comprar software con un interés que tiene un interés comercial? O más bien debería desarrollar mis propios programas, mi propio software para que sea gratuito y pueda tener un interés general. ¿Sí? Eh, Hay que ver esto, ¿cómo lo hacemos? Es algo como reparto, el símil sería, tengo libros versus reparto libros a todos. O sea, tengo que comprar mi libro versus reparto los libros. Perdón, hay un micrófono abierto. Antonella Zambrana, por favor, si podría silenciar su micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Ok. El otro elemento tiene que ver con esta disyuntiva entre la inclusión y la exclusión. Si bien la tecnología puede permitir incluir a muchos estudiantes que antes no podían participar plenamente del proceso educativo, como por ejemplo aquellos que viven en zonas muy alejadas y pueden acceder mediante medios virtuales a la educación, o como por ejemplo las personas con discapacidad, que a partir de una persona con discapacidad visual, por ejemplo, a partir de un celular que le traduce los textos, puede participar en el proceso educativo, versus la exclusividad. ¿Qué significa exclusividad? Significa que en países como Bolivia no todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos acceso a tecnología. Por tanto, unos van a poder y otros no. Entonces, tengo que balancear eso. ¿Sí? Son dos temas que hay que balancear. Y finalmente, hay que tener en cuenta, ya con una mirada más de planeta, más sostenible, hay que balancear la eficacia de corto plazo versus el costo a largo plazo. El uso de tecnología a corto plazo nos puede traer ganancias y ventajas, evidentemente, bien usadas, evidentemente, pero hay que considerar también el costo que tiene a largo plazo. La inteligencia artificial generativa, por ejemplo, consume una cantidad inimaginable de agua. Nosotros no nos damos cuenta porque al final abro mi computadora, le pongo chat GPT o DeepSeek, le hago una pregunta y adelante, me respondió. ¿Sí? Eficacia de corto plazo. En el largo plazo, la cantidad de agua que ChatGPT ha consumido puede ser alarmante.
Entonces, hay que balancear, ¿sí? No puedo simplemente mirar el corto plazo, miraré también el largo plazo, ¿sí? Además de los aprendizajes, además de valorar estos aspectos, finalmente debo preguntarme 4 cosas más. Si la tecnología que quiero implementar es escalable, es decir, si yo la puedo ampliar a otras escalas, si es sostenible en mi sistema educativo, y creo que esto es importante, porque para que una tecnología sea sostenible requiere, dentro de la educación, requiere algunas características. Y en términos de educación, estas características no son triviales. Por ejemplo, si yo voy a introducir tecnología, yo necesito un marco de competencias digitales para mis docentes, ¿sí? Yo no le puedo pedir al docente que trabaje una tecnología X con un instrumento X sin antes haberle dicho, ¿sabe qué, señor docente? Para poder utilizar esto, las competencias que usted necesita son estas. Y si no las tiene, yo se las voy a proporcionar a partir de estos procesos formativos. Necesito un marco de competencias digitales. Pero además, y tal vez lo más importante desde el punto de vista de nuestros estudiantes, es que tengo que garantizar la seguridad y la privacidad de alumnos y profesores. Esto es fundamental, ¿sí? Tengo que garantizar esto. Luego tengo que pensar si esta tecnología va a ser equitativa, es decir, si me apoya a los más desfavorecidos o si me sirve para promover bienes públicos digitales. Y finalmente, si es apropiada. Como les decía, la gran parte de los programas educativos y plataformas educativas han sido pensadas para otros países, no han sido pensadas para Bolivia, no han sido pensadas para Latinoamérica. Por tanto, o reformo mis planes educativos para que incluyan estas herramientas, ¿sí? O genero herramientas que se adapten a mis procesos pedagógicos nacionales, ¿sí? Todo lo que les he mostrado hasta ahorita es simplemente lo que ha pasado hasta ahora. ¿De qué hemos aprendido en estos últimos 35 años desde el boom de Internet? Aunque los aprendizajes van mucho más allá desde que se introdujo la calculadora, básicamente, en los procesos educativos. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 35 años sobre la tecnología y su rol en la educación? Todo lo que les acabo de decir, si bien está basado en tecnologías pasadas, si vale el término, no tan de punta como es la inteligencia artificial generativa, nos están presentando un piso que tengo que conocer, que debo saber que existe, sobre el cual voy a empezar a pararme para trabajar con inteligencia artificial generativa. Y ahora, en esta segunda parte, déjenme ver qué hora estamos. Vamos bien, ¿no? Con el tiempo. Sí, sí, perfecto, Ernesto. Nos queda una hora todavía, así que tranquilo. Perfecto, ok. Entonces, lo que voy a hablar ahora es tal vez el tema que más está de moda, que es la inteligencia artificial generativa y todo el boom que desde noviembre del 22 el planeta entero está viviendo. Por si acaso, noviembre del 22 es cuando Chat, si no me equivoco, el 20 de noviembre, ¿no? Es que ChatGPT sale y se hace público, sale a la luz y empieza este boom de lo que es la inteligencia artificial generativa. Tal vez para empezar, lo primero que debemos hacer es eh, discutir un poquito qué es la inteligencia artificial generativa, y para esto me voy a basar en Salas Pilco y Yang, que son 3 investigadores que trabajan muy a fondo lo que es la relación entre inteligencia artificial generativa y educación. Estos 3 autores, que como ustedes pueden ver, tienen una definición del 22, lo que nos dicen es que la inteligencia artificial generativa, ¿sí?, es el aprendizaje automático, es el aprendizaje profundo y es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué significa cada uno de estos 3 elementos? Cuando hablamos de aprendizaje automático, lo que estamos diciendo es que la inteligencia artificial generativa lo que hace es
utilizar un conjunto de algoritmos que analizan datos para identificar patrones y hacer predicciones que permitan la creación de resúmenes de datos. ¿Sí? Esta cualidad de la inteligencia artificial generativa no es nueva, ¿sí? Es una cualidad que ya la inteligencia artificial la tenía antes, ¿sí? Analizar algoritmos para hacer resúmenes de datos. Nuevamente les doy el ejemplo de lo que es el buscador más usado, que es el buscador de Google, ¿sí? Es el ejemplo de un aprendizaje automático, ¿sí? Ustedes saben que en Google, cuanto más cosas uno busca, Google va focalizando esas cosas que uno ha buscado y normalmente te hace las mismas sugerencias más adelante o sugerencias parecidas, ¿sí? Eh, el segundo elemento tiene que ver con aprendizajes profundos, ¿sí? Y esto ya empieza a mostrar diferencias con otras herramientas de inteligencia artificial que habíamos venido manejando en años pasados. El aprendizaje profundo lo que me está mostrando es que no solamente es un algoritmo el que se usa para procesar los datos, ¿sí? Sino que lo que se usa son redes neuronales, ¿sí? Las redes neuronales son también algoritmos, pero mucho más complejos, ¿sí? Que lo que nos permiten es, uno, procesar cantidades increíbles de datos, no estamos hablando de billones de datos al mismo tiempo, y además tiene la capacidad de trabajar con datos que no son estructurados y ir aprendiendo, ¿sí? Ir corrigiendo sus propios errores. Entonces, en lugar de mostrarme un listado de las cosas que me gusta buscar en Internet, ¿sí? Lo que hace el algoritmo basado en red neuronal es, me muestra las cosas que me gustan en Internet y va eliminando aquellas que nunca le he dado clic, ¿sí? Se va corrigiendo y va cada vez refinando esa búsqueda, si vale el término. ¿Ok? Eh, las redes neuronales es lo que se usa, por ejemplo, en aplicaciones como TikTok, ¿sí? Que va aprendiendo sobre nuestros gustos y al final del día nos va mostrando solo lo que nos gusta. Y la tercera característica de la inteligencia artificial generativa, que es lo que marca la diferencia total con la inteligencia artificial de los años pasados, es el procesamiento del lenguaje, ¿sí? La inteligencia artificial generativa procesa el lenguaje a partir de estructuras gramaticales, ¿sí? Y por tanto, puedo conversar con la inteligencia artificial. Y es lo que hacemos con ChatGPT, con DeepSeek o con cualquier otro programa de inteligencia artificial. ¿Sí? Señor ChatGPT, por favor, hágame esto. Eh, por favor, profundice más porque su respuesta no me convence. Y nos contesta. Obvio, mis ejemplos son bastante banales, pero lo que quiero dejar en claro es que yo puedo tener una interacción basada en lenguaje. Con Google no sucedería eso. Yo simplemente pongo buscar en el buscador Ernesto Yáñez y me sale la lista. ¿Sí? Si yo pongo Ernesto Yáñez en ChatGPT, me va a salir varias cosas y al final me va a decir, desea que profundice, desea que busque otros Ernesto Yáñez en otros países. Es como que estuviera charlando. ¿Para qué me sirve la inteligencia artificial generativa? Pues me sirve para muchas cosas, no voy a redundar en esto, todos ustedes deben estar bombardeados con mensajes al respecto. Lo que sí es importante saber es que pese a que la inteligencia artificial generativa puede generar y procesar mucha información, lo que nos está transmitiendo siempre está basado en la forma en la cual se ha programado los algoritmos de aprendizaje, ¿sí? Por tanto, aunque muchos quieren hacernos creer que lo que hace la inteligencia artificial es generar nuevo conocimiento, lo que hace la inteligencia artificial es mostrarnos las soluciones novedosas más probables que ha encontrado, pero no es que genera nuevos conocimientos. Y ahí tenemos que ser claros, ¿sí? Eh, Esa es la principal diferencia entre la inteligencia artificial generativa y el ser humano, ¿sí?
Nos parece que son nuevas las cosas que nos muestra, porque obviamente nosotros no vamos a revisar 100.000 archivos para sacar una idea de los 100.000 archivos. ¿Sí? Lo que hace entonces es mostrarnos las respuestas más probables a mi solicitud. ¿Sí? Y esto abre una ventana al rol del docente en aula cuando se aplica inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Al igual que el resto de las tecnologías, la inteligencia artificial va a ser beneficiosa para la educación en tres áreas, que son las mismas que ya les había mencionado antes. Maximizar el aprendizaje, impulsar las trayectorias educativas y mejorar la eficiencia en el uso de recursos. ¿Sí? Sin embargo, a diferencia de todo lo que habíamos visto antes, las aplicaciones que ahora podemos tener son mucho más interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de maximizar el aprendizaje en aula, lo que decíamos es que el estudiante puede aprender a su ritmo. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de tecnología basada en inteligencia artificial generativa, lo que estoy diciendo es que yo puedo identificar al estudiante que más apoyo necesita. Las herramientas de inteligencia artificial generativa me permiten identificar en mi aula el estudiante que tiene la mayor probabilidad de reprobar matemáticas en el siguiente examen. Me permite identificar al estudiante que tiene la mayor probabilidad de abandonar mi curso antes de que acabe la gestión educativa. Y esa herramienta es fundamental para un docente. El que el docente sepa cuál es el estudiante que tiene la mayor probabilidad de reprobar matemáticas, le abre pues la ventana de oportunidad de trabajar con ese estudiante para evitar ese fracaso. ¿Sí? Me permite generar prácticas personalizadas. Pero lo más interesante para nosotros los profesores es que me permite, antes habíamos dicho que me ayudaba a generar mis planes de trabajo, ¿no? Ahora les digo que me puede ayudar a tener prácticas que se van modificando constantemente, ¿sí? Y que se van ajustando a las necesidades de mis estudiantes, manteniendo los estándares curriculares y las directrices de política educativa. Claro, porque me permite evaluar, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 alternativas para solucionar o para aplicar en el desarrollo de un tema. Entonces, es fabuloso el potencial que tiene. Cuando hablamos de trayectorias educativas completas, ¿sí? La inteligencia artificial también tiene grandes beneficios para la educación. Si yo puedo identificar a los estudiantes que necesitan más apoyo, como les había mencionado antes, puedo generar sistemas de alerta temprana a nivel de todo el sistema educativo. ¿Sí? Lo puedo identificar, el profesor lo puede identificar en aula y el Ministerio de Educación lo puede identificar a partir de sus sistemas de información. ¿Sí? Y empezar a ver cuáles son los estudiantes que más problemas pueden tener. Estos sistemas de alerta temprana, por ejemplo, ya se están implementando en varios países de Latinoamérica. A ver, ¿quién tiene? Costa Rica lo está implementando hace un año, por ejemplo. Perú está desarrollándolo. Colombia tiene un sistema de alerta temprana. Después Perú tiene un sistema que está en construcción de alerta temprana y Chile también ya lo está implementando. Entonces, te permite identificar con nombre y apellido al estudiante de todo el sistema educativo que tiene problemas en matemáticas, en lenguaje. Entonces, es tremendo el potencial. Lo segundo es que nos puede ayudar a generar, a tener información oportuna y basada en evidencia. La información que la inteligencia artificial generativa me puede ayudar a generar es en tiempo real. Si no necesito, yo no necesito esperar a fin de año para tener la información. La puedo tener al final del día, en tiempo real. Y por tanto, puedo construir políticas públicas de una manera más eficiente. La inteligencia artificial generativa también me ayuda desde un punto de vista de pedagogía, porque se puede convertir en un mentor pedagógico para el docente. En lugar de tener que esperar que venga
a alguien de la distrital a darme una capacitación o ver o evaluar mi práctica pedagógica, yo puedo tener un mentor pedagógico basado en inteligencia artificial generativa, que me empiece a dar respuestas puntuales a mis problemas puntuales en mi práctica pedagógica. La inteligencia artificial también me permite llegar a grupos excluidos. En este sentido, estoy hablando de grupos como las personas con discapacidad. Bolivia no es tanto el caso, aunque sí, o poblaciones que no hablan castellano y tienen una lengua propia. Yo puedo tener mi material como docente en español y pedirle a la inteligencia artificial generativa que me la traduzca, y no solamente que me la traduzca, sino que me haga videos en tal lengua. Y me lo hace en minutos. Entonces me facilita llegar a ese tipo de poblaciones que son más complicadas de otra manera, sobre todo en términos de materiales. La mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, bueno, es innegable. Genero contenido y lo puedo ejecutar inmediatamente y en cantidades que uno no se imagina. Puedo evaluar y retroalimentar mi práctica pedagógica. Los procesos administrativos y de planificación pueden ser completamente automatizados. Fíjense la diferencia con lo que decíamos antes, cuando hablábamos solo de inteligencia artificial. Decíamos, hay programas, hay inteligencia artificial que me va a ayudar a mejorar mis procesos administrativos y de planificación. Pero al final del día yo terminaba siempre interactuando con esos programas, lo hacía más rápido, todo lo que ustedes quieran, de manera más eficiente, pero yo estaba al medio. En cambio ahora, con la inteligencia artificial, ¿sí? Yo ya no, en muchas de esas actividades yo ya no tengo ni que participar. Directamente la inteligencia artificial lo va a hacer por mí. Informes, por ejemplo. Redacción de informes. La inteligencia lo va a hacer. Me avisará, en 3 días hay que entregar el informe al director, y tú lo dirás, realícelo. Y la inteligencia artificial hace el informe. Todo el tiempo que he ganado lo puedo dedicar a mis niños, a mejorar la interacción en aula. Y obviamente, si tengo más información, la toma de decisiones en todos los dominios van a ser mucho más ágiles. Visto ese conjunto de ventajas y novedades que nos trae la inteligencia artificial generativa para la educación, es también menester plantear los retos que vienen con la inteligencia artificial para la educación. ¿Sí? Si bien es una herramienta muy, muy poderosa para el proceso educativo, es una herramienta que tiene muchos retos también para los sistemas educativos. Obviamente, entre estos retos está la equidad. ¿Sí? Al igual que lo que sucedía con otras tecnologías, la inteligencia artificial generativa puede aumentar las desigualdades. Desigualdades educativas, me refiero. Porque obviamente necesita mucha más infraestructura que la que requeríamos para otras tecnologías. Ya no es simplemente una conexión a Internet, sino es una conexión a Internet que sea rápida y estable, ¿no? Es un poco más exigente en esos aspectos y por tanto podría aumentar las desigualdades. No todas nuestras unidades educativas tienen la capacidad de acceder a esos requisitos para operar con inteligencia artificial. El segundo gran problema, y es el problema que todos los docentes nos enfrentamos, yo en la universidad, ustedes en sus colegios, tiene que ver con el plagio. Y básicamente porque la inteligencia artificial no solamente está al alcance de los profesores, sino también está al alcance de los estudiantes. La posibilidad de que los estudiantes simplemente usen la inteligencia artificial para plagiar es altísima. Altísima. Y esto plantea un reto importante a los sistemas educativos, pero en particular a los profesores, porque exige que los profesores internalicen un nuevo rol dentro del proceso educativo. Este nuevo rol tiene que ver
ya no con el hecho de ser un transmisor de conocimiento, sino más bien con ser un puente, un articulador entre el alumno y los conocimientos. Que si se dan cuenta ustedes, es un cambio trascendental en la forma de ver la pedagogía. ¿Sí? De pararme al frente de los estudiantes y tener la verdad, a simplemente ayudar a los estudiantes a ser críticos con un conjunto inmenso de información y de conocimiento. El tercer problema, que desde mi punto de vista es uno de los más importantes, tiene que ver con los sesgos. Como cualquier desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial generativa se construye a partir del trabajo de seres humanos. ¿Sí? En el caso de la inteligencia generativa, tal vez no toda su arquitectura es realizada por seres humanos, pero el corazón de su arquitectura es realizada por seres humanos. Y los seres humanos tenemos sesgos. Y esto es muy importante, porque al tener sesgos e involucrarme en el diseño de la arquitectura de la inteligencia artificial generativa, con mucha probabilidad voy a trasladar mis sesgos a la inteligencia artificial generativa. De forma intencional o de forma no intencional, pero lo voy a hacer. ¿Sí? Aquí los ejemplos son bastante típicos, ¿no? En el primer caso tenemos el ejemplo del sistema legal en Estados Unidos. Bueno, no me acuerdo exactamente el estado, pero uno de los estados en Estados Unidos implementó un programa de inteligencia artificial generativa para simplificar la carga judicial y dirigir casos menores, ¿sí?, a un juez que básicamente era inteligencia artificial. Entonces se metía los antecedentes de la persona, el delito que había cometido, y la inteligencia artificial decía, ok, culpable o inocente, y el castigo es tanto. Resulta que cuando se puso atención al tipo de sentencias que emergían este sistema de inteligencia artificial generativa, las personas de color, las personas afroamericanas, tenían hasta un 30% más de probabilidad de ser hallados culpables por los mismos delitos que las personas que no eran afroamericanas podían haber cometido. Entonces, es que la inteligencia artificial implícitamente era racista. En su origen, en su núcleo, alguien o algo transmitió ese sesgo. Y muchas veces también son sesgos no voluntarios. Por ejemplo, estaba leyendo justo anteayer el caso de Google. ¿Sí? Google lo que hizo es desarrolló un sistema de inteligencia artificial generativa para la contratación de personal en su empresa. ¿Sí? Entonces, Google lo que hacía es despedir al jefe de personal y metía los currículums eh, a la inteligencia artificial, las descripciones del cargo, la inteligencia artificial decía, ok, este es el candidato ideal, este es el que hay que contratar. Resulta que este programa fue creado por otra inteligencia artificial, mucho más grande, a la cual se le dio como insumos el historial de contrataciones de Google. O sea, le dijeron, ok, desarrollame, señor ChatGPT, desarrollame un programa de inteligencia artificial generativa que me ayude a la contratación de personal, basado en toda la historia de contratación que tenía Google, y las valoraciones que había hecho Google y todo eso. Le metieron todo eso como información. Pero resulta que por azares del destino, en Google, la proporción de mujeres contratadas era muy baja, o es muy baja. ¿Sí? Básicamente, por cada 10 varones contratados, hay 2 mujeres contratadas. Entonces, de manera involuntaria, ¿sí?, este nuevo programa de selección de personal de Google tenía un sesgo contra las mujeres. ¿Por qué? Porque nunca le explicaron que habían más hombres que mujeres en términos de proporción, porque los hombres cumplían ciertas características profesionales que las otras candidatas no.
Entonces la inteligencia asumió que eso era normal y que esa relación se tenía que mantener y por tanto empezó a dar sugerencias que discriminaban por sexo. ¿Sí? Imagínense si sucede algo parecido en nuestro país, que resulta que usamos alguna inteligencia artificial que por algún motivo tiene signos de racismo contra poblaciones indígenas. Toda la información educativa que nos pueda proporcionar va a tener implícitamente ese sesgo. Entonces, el reto para la educación es evaluar que las inteligencias artificiales generativas con las que se trabaje no estén sesgadas. Un trabajo gigante, evidente, pero hay que considerar lo que está ahí presente como riesgo y por tanto hay que enfrentarlo. Eso tiene que ver con la validación. ¿Sí? Además de los sesgos que están metidos, yo debo estar seguro, ¿sí?, que el uso de inteligencia artificial generativa en los procesos educativos está en consonancia con las mejores prácticas pedagógicas. ¿Sí? De nada me sirve, de nada me sirve una inteligencia artificial cuyo núcleo central de arquitectura esté basado en prácticas pedagógicas del siglo pasado. No tiene sentido. Debería exigir que las mejores prácticas, tanto del siglo pasado como las que tenemos actualmente, formen parte de ese núcleo central de validación de ese núcleo central de desarrollo de inteligencia artificial. Estos dos últimos retos nos plantean básicamente el quinto reto. Necesitamos tener capacidad institucional para abordar el uso de la inteligencia artificial generativa en el sistema educativo. Esto implica, ¿sí?, que hay que fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Educación y se tiene que además impulsar los programas de alfabetización en inteligencia artificial en el mismo Ministerio de Educación. Para trabajar con inteligencia artificial no basta saber prender y apagar un computador. Tenemos que estar alfabetizados en inteligencia artificial. Ojo, es muy distinta la alfabetización en inteligencia artificial que la alfabetización digital. ¿Okay? Solo como ejemplo de lo importante que es esta capacidad institucional, actualmente muchos países están creando un ministerio de inteligencia artificial. No solamente una dirección dentro del Ministerio de Educación, sino un ministerio de inteligencia artificial. ¿Sí? China tiene su ministerio de inteligencia artificial. ¿Sí? Australia tiene un ministerio de inteligencia artificial. Experiencias más cercanas está Chile, que es bueno, Brasil tiene lo que equivaldría a un viceministerio, pero Chile sería el único país en la región que tiene un ministerio de inteligencia artificial creado el año pasado. Y ustedes me dirán, ¿para qué un ministerio? Pues para crear inteligencia artificial propia. ¿Sí? Una inteligencia artificial propia que no tenga estos problemas de sesgos y de validación que podría tener otras inteligencias artificiales. Un sexto reto que aparece con la inteligencia artificial y que no es nuevo, pero que se intensifica con inteligencia artificial, tiene que ver con el uso ético, transparente y verificable de los datos. Este riesgo ya estaba presente desde la introducción de Internet, pero se intensifica con la inteligencia artificial. Se intensifica. Entonces, es importante esto. Este ya lo había mencionado. Además de que los funcionarios del Ministerio de Educación estén alfabetizados en inteligencia artificial, también es importante que haya una alfabetización de otros actores como los docentes y los mismos estudiantes. ¿Qué implica esto? Implica la necesidad de tener un marco de competencias básicas en inteligencia artificial, que básicamente debería comprender cosas como cómo se forman y se estructuran los datos, cuál es la resolución adecuada del programa, procesos de resolución de problemas, temas de visión ética y tecnología,
¿no? Y todo eso debería estar en nuestra currícula educativa, ¿sí? Porque no es simplemente introducir la inteligencia artificial en el aula, porque eso sería una instrumentalización de la inteligencia artificial, básicamente, sino además enseñar a todos los actores a operar y a entender lo que hace la inteligencia artificial. El otro gran reto para el sistema educativo tiene que ver con la adaptación. La inteligencia artificial está remodelando nuestro mundo laboral. Y digo nuestro porque es de todos, ¿sí? Y el sistema educativo tiene que adaptarse a estas necesidades. Hay un estudio de hace un año y medio, menos, un año y algunos meses, que lo que nos muestra es que, que nos habla sobre el futuro del mercado laboral y nos dice que del futuro laboral que le espera al planeta en los próximos 10 años, un 50% son cosas que se podrían comprender desde el conocimiento que actualmente tenemos. Son empleos, son puestos que los podríamos comprender desde el conocimiento que actualmente tenemos. Un 25 a 30% son empleos que van a ser, nuevos empleos que no los conocemos actualmente, pero que van a responder a la inteligencia artificial generativa. Y un 20% que no los conocemos y no sabemos si responderán a la inteligencia artificial generativa o a nuevas tecnologías. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que necesitamos un sistema educativo que sea mucho más adaptable y flexible a las demandas del mundo laboral. ¿Sí? Y una de las demandas del mundo laboral en el corto plazo va a ser la alfabetización en inteligencia artificial. Entonces, como primer paso de adaptación de los sistemas educativos a la inteligencia artificial, es la inclusión en la currícula, en la programación educativa, en los planes educativos de la alfabetización en inteligencia artificial. Y ojo, esto no significa saber aprender el computador o trabajar con una planilla Excel. Es algo que va mucho más allá. ¿Sí? Y el otro gran reto con el que hay que, hay que lidiar en los próximos años, y que muchos países ya lo están enfrentando, sobre todo países del norte, es la predominancia. ¿Sí? Cuando me refiero a predominancia, quiero decir el hecho de que la inteligencia artificial tiene un gran potencial, una gran probabilidad de socavar el estatus de los docentes y la necesidad de las escuelas. Es esa línea de opinión que nos dice que con la inteligencia artificial ya no son necesarios los docentes y no van a ser necesarias las escuelas porque voy a tener mi propio profesor que me va a enseñar a mi ritmo en función de las necesidades que yo tenga desde mi casa. Eh, Esto para mí es una falacia, como yo les he mencionado antes, yo soy un ferviente convencido de que una de las mayores riquezas de la escuela es la interacción entre los seres humanos. El jugar en el recreo, el discutir en aula, el compartir la merienda, nos dan enseñanzas que ninguna inteligencia artificial nos va a dar. Sin embargo, el reto está ahí. ¿Sí? Hay gente que opina eso. Por tanto, hay que enfrentarlo en algún momento. ¿Sí? Hay que generar conciencia. ¿Sí? Y la conciencia tiene que partir del hecho de que la escuela no es una caja donde entran los niños y se sientan y aprenden, sino un lugar donde los niños interaccionan con sus pares, con sus docentes y generan este proceso de intercambio social. Creo que ese es el fondo. A ver, ¿cómo actuar frente a estos retos desde un punto de vista del sistema educativo integrado? Personalmente creo que si queremos actuar frente a estos retos, los estados, los ministerios de educación, deberían empezar a trabajar en 5 áreas. Eh, la primera es la gobernanza. ¿Sí? Hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no tenemos estructurado un sistema de gobernanza para la inteligencia artificial.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación en Bolivia no tiene una dirección de inteligencia artificial. Es más, creo que no existe ni siquiera un técnico en el Viceministerio de Educación Regular que sepa de inteligencia artificial. Y es una cosa tan importante, con tantos riesgos para el sistema educativo, que amerita una estructura de gobernanza más seria. Como les digo, en muchos países están creando ministerios para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces hay que trabajar en la gobernanza. El otro gran tema es la regulación. ¿Sí? Eh, Actualmente, déjenme hacer un poco de memoria, eh, si no me equivoco, son Perú y Brasil que tienen una ley sobre inteligencia artificial y México que tiene una normativa de inteligencia artificial. Dentro de estos marcos legales hay capítulos que hacen el uso en educación, pero ningún otro país tiene en la región una ley o una normativa sobre inteligencia artificial. Es más, este gráfico lo que nos está mostrando es que las normativas son pocas, inclusive en otros temas vinculados a educación, a tecnología en educación, ¿sí? Muy pocas. Es, Básicamente nos muestra el número de países que tienen normativa en estos aspectos que están vinculados a tecnología. Entonces, la regulación es importante. Necesito una gobernanza y si tengo una gobernanza, necesito una regulación para que esa gobernanza opere. Necesito infraestructura y conectividad. Como les decía, las demandas de infraestructura y sobre todo de conectividad se hacen más complicadas cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. La conexión tiene que ser más rápida, más estable. Necesito infraestructura, necesito no un laboratorio, sino tablets para los estudiantes, tablets para los profesores, mentores. Necesito desarrollar recursos y contenidos. Yo no puedo dejar a mis profesores sin este apoyo. Si voy a incluir la inteligencia artificial generativa, yo necesito recursos y contenidos para esa inteligencia artificial generativa. No puedo trabajar con una inteligencia artificial generativa basada en el sistema educativo de China. ¿Sí? Y finalmente, lo que he denominado como tengo que actuar sobre el modelo educativo. Y me voy a detener en esto, sin antes decir que estos 5 cambios tienen que darse de manera integral. No me va a servir de nada actuar sobre uno o dos y dejar los otros como están. ¿Sí? O actúo entre los 5 o no actúo ninguno. ¿Sí? Si quiero enfrentar los retos que les había mencionado. Me voy a detener en este, el modelo educativo, porque me parece que es el más relevante para la discusión que tenemos ahora. A ver, ¿qué cambios implica la inteligencia artificial para nuestro modelo educativo? Yo creo que el primer gran cambio es que vamos a enfrentar un quiebre en las didácticas clásicas, ¿sí? En esa manera tradicional de práctica pedagógica. Y si yo voy a tener este quiebre, esto va a implicar un proceso de reflexión, ¿no? Que me lleve a preguntarme 3 cosas. ¿Para qué educo? ¿Cómo educo? ¿Y a qué no queremos renunciar cuando introducimos la inteligencia artificial generativa? ¿Sí? El para qué educo me va a permitir eh, utilizar la inteligencia artificial generativa de la manera más eficiente posible. El cómo educamos me va a permitir adaptar esa inteligencia artificial a lo que estamos requiriendo en nuestro país. Y a qué no queremos renunciar me va a permitir mantener un conjunto de valores, ¿sí? Un conjunto de relaciones que creemos que son importantes para nuestro sistema educativo. Es una reflexión que el sistema educativo tiene que hacer en algún momento si quiere introducir de manera seria la inteligencia artificial generativa. El segundo elemento implica que si yo voy a trabajar con inteligencia artificial generativa, el centro del proceso pedagógico, ¿sí? Y ahora sí que
es fundamental, porque se ha hablado mucho de esto, se viene hablando hace muchos años de estas competencias, pero con el uso de la inteligencia artificial generativa se hacen todavía mucho más necesarias. ¿Sí? Y me refiero a que voy a necesitar fortalecer aspectos como el pensamiento crítico, la imaginación, la curiosidad, la ética y la creatividad. Trabajar con inteligencia artificial generativa implica que los estudiantes tienen que desarrollar estas habilidades. Y si los estudiantes las tienen que desarrollar, los profesores también. Los profesores también. La inteligencia artificial nos obliga a ser críticos. ¿Sí? ¿Por qué críticos? Porque no puedo creer que la inteligencia artificial sea la única verdad. Tengo que tener la capacidad de criticar a la inteligencia artificial. Tengo que tener imaginación y tengo que tener curiosidad, ¿sí? Pero sobre todo creatividad. Porque esos tres elementos son los que me diferencian de la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial no es curiosa, no es imaginativa y no es creativa. El ser humano sí. Por tanto, necesito fortalecer esas capacidades porque, como les dije anteriormente, es lo que me diferencia de la tecnología basada en inteligencia artificial. Y finalmente, tengo que desarrollar los principios éticos, que es fundamental también para el trabajo con inteligencia artificial. Esto ya lo había dicho, ¿no? Los docentes son parte del proceso y por tanto tienen que alfabetizarse en competencias digitales, pero no solo eso, sino en competencias pedagógicas que incluyen a la inteligencia artificial. No solamente tengo que saber qué, cómo y por qué funciona y cómo funciona mejor la inteligencia artificial generativa, sino además tengo que tener la capacidad de incorporar a la inteligencia artificial en mi práctica pedagógica, dejando en claro que el que está manejando la situación es el profesor, no la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, esos son cambios fundamentales. Este tercero, por ejemplo, es bastante interesante porque hasta ahora los docentes no nos hemos preocupado por esto. Si bien hemos aprendido un poco de computación, al final del día seguíamos considerando al Internet y a la computadora como una herramienta auxiliar en el proceso de formación pedagógica de nuestros estudiantes. ¿Sí? Pero con la inteligencia artificial es distinto. Porque si yo no incluyo a la inteligencia artificial en mi práctica pedagógica, el que va a ser un elemento auxiliar voy a ser yo y la inteligencia artificial va a tomar el control. Un profesor no va a competir con los conocimientos que tiene la inteligencia artificial. Es imposible. El profesor de química podrá saber, no sé, 100, 200 fórmulas y poder desarrollar otras tantas en 2, 3, 4, 5 días. La inteligencia artificial lo hace en segundos. Un profesor de historia puede tener una memoria prodigiosa y saber mucho, pero estoy seguro que no va a obtener la capacidad de conocer la fecha, hora y lugar exacto de todas las batallas que han sucedido en el mundo. La inteligencia artificial sí. Entonces, si no aprendemos a controlar a la inteligencia artificial, es decir, si no hacemos parte a la inteligencia artificial de nuestra práctica pedagógica, va a suceder lo contrario y el elemento accesorio vamos a terminar siendo nosotros y la inteligencia artificial va a terminar controlando las prácticas pedagógicas en aula. ¿Sí? Y lo mismo tiene que suceder con los estudiantes. ¿Sí? No solamente los docentes tienen que saber cómo es o cómo funciona la inteligencia artificial, sino también nuestros estudiantes. Necesitamos que los estudiantes sepan cómo funciona la inteligencia artificial, cómo construye las respuestas, cómo se articula, qué son los distintos algoritmos, qué en base a qué. O sea, tenemos que dar más información para tener chicos que sean eh, alfabetizados en inteligencia artificial. Y finalmente, para cerrar, eh, y dado que puede haber sonado muy duro el hecho de decir que si no
incluimos seriamente a la inteligencia en nuestra práctica pedagógica, la inteligencia nos va a incluir a nosotros en su práctica pedagógica. Tengo esta última lámina que lo que quiere mostrar es que cómo podemos sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial generativa. Y el máximo provecho de la inteligencia artificial generativa la vamos a sacar siempre y cuando la educación no se mantenga en las viejas metodologías. ¿Sí? Esto implica que incentive la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, la ética, siempre y cuando la educación aporte un valor agregado a lo que la inteligencia artificial generativa me entrega. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Sí? Esto implica que la educación debería generar en nuestros chicos la capacidad de construir argumentos con crítica y bien pensados. ¿Sí? ¿A quién criticar? A la inteligencia artificial. Esta es la base del pensamiento crítico. Vamos a sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial siempre y cuando nuestro proceso educativo no privilegie la memoria, la copia y la acumulación. Porque si seguimos en esas prácticas de memoria, copia y acumulación, los estudiantes nos van a aplastar. Van a usar la inteligencia artificial para tener miles de documentos, acumular mucha información y posiblemente inclusive aprenderse de memoria cosas que ni nosotros sepamos. La educación, ¿sí?, va a sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial siempre y cuando no busque competir con la inteligencia artificial. Es imposible competir con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la inteligencia artificial para que forme parte del proceso pedagógico y no tratar de competir con los conocimientos que puede tener la inteligencia artificial, porque es una batalla perdida, de entrada, es una batalla perdida. Y finalmente va a sacar el máximo provecho a la inteligencia artificial cuando la educación, sobre todo, analice, debata y complemente todo lo que la inteligencia artificial nos puede entregar. Nuevamente, esto nos lleva ¿a qué? A pensamiento crítico. ¿Sí? El centro parece ser el pensamiento crítico, el desarrollar pensamiento crítico y propio en nuestros estudiantes. Básicamente, yo termino con eso. Les dejo algunas preguntas para que las piensen. Son preguntas que ayer las estaba dando vueltas, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado ante el potencial impacto de la inteligencia artificial generativa en educación? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el papel de los docentes? Y un tema que es importante es este, sobre el cual no hay ahorita estudios. ¿Eh? Hay cero estudios. ¿Cómo el uso de la inteligencia artificial generativa afectará el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes? Positiva, negativamente, no sé, tal vez dependa del tipo de docente que tenga el estudiante, el tipo de escuela que tenga el estudiante, el país en el cual estemos analizando este problema, pero creo que son preguntas que hay que empezarlas a mirar. Yo no tengo las respuestas, así que no me las pidan, porque no las tengo, pero creo que todos deberíamos empezar a dar vueltas en esto, ¿sí? Muchas gracias. Yo con esto termino. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Se puede preguntar? Creo que sí, no sé quién está moderando, por favor. Muchas gracias. Voy a entrar acá porque estaba de mi cuenta, así que de este perfil. Pues Ernesto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante tu explicación, tu exposición. Te agradezco yo, te agradecemos toda la academia y todos los maestros que estamos aquí presentes. Ahora demos continuidad a las preguntas, por favor. Aprovechemos, tenemos 10 minutos para las preguntas que quieren, entonces pueden prender su micrófono, pueden hacerlo por el chat, mejor si preguntan por micrófono y mejor si levantan la mano. ¿No? Hay una No opcioncita encuentro para mi levantar la manito. mano si hacemos de manera organizada. ¿Ya? Adelante. Gracias, no le he estado buscando todo el rato la manito, no encuentro para levantarla. Tengo una duda.
Respecto de esto del pensamiento crítico para en la educación, siempre estamos hablando de esto, ¿no? Pero yo me pregunto, buscamos desarrollar pensamiento crítico y demás en en la parte sobre todo de educación secundaria. Los chicos están más centrados en escoger una carrera profesional y a veces ya están direccionados ellos, ¿no? Y en muchos casos no le dan mucho interés a las materias que, entre comillas, eh, no les van a servir en la universidad, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿no? Porque al último el conocimiento tiene que ser universal y demás, ¿no? Y mi pregunta va exactamente a ello, de si yo me estoy esforzando, procurando esforzar en desarrollar el pensamiento crítico y lo puedan enfocar en la carrera que vayan a estudiar, el problema va a que, primero, yo soy maestra de física, la carga horaria es muy reducida y he observado que los exámenes que les dan respecto de la materia de física siguen siendo tradicionales, ¿no? eh, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, tengo que yo escoger entre generar pensamiento crítico y también que estén preparados para responder al nivel de sus exámenes. Incluso los exámenes que dan en las Olimpiadas desde el ministerio, yo los veo que siguen siendo tradicionales, ¿no? Entonces, muy poco de pensamiento crítico, lógico, ingresa en esos exámenes. Entonces, creo que hay una falacia, podría decir, un desbalance en este sentido, y ahí entraría en lo que dice eh, Ernesto, no sé si es ingeniero, doctor, con las disculpas del caso, para qué, cómo y qué estamos haciendo con la educación, a dónde estamos apuntando realmente, ¿no? Entonces, hasta tal vez en la universidad estamos fallando con esto del pensamiento crítico, ¿no? Porque tampoco sabemos que se esté creando mucho en la universidad de nuestro país. Gracias. Eh, si me permites, Nicolás, sí, mira, el tema de la educación superior es un tema que no he tocado, pero básicamente todo lo que les he dicho ahora hace también a la educación superior. Todo el sistema educativo en su conjunto tiene que cambiar su forma de mirar los procesos pedagógicos si es que vamos a incorporar inteligencia artificial, que lo vamos a hacer de una manera organizada, estructurada o de una manera desorganizada y desestructurada, pero lo vamos a hacer porque es una ola que no la vamos a parar, ¿no? Entonces, es evidente que hay este descalce entre la educación regular y la educación superior todavía y que se tiene que solucionar en algún momento si es que no queremos que la inteligencia artificial termine por arrasarnos a todos. Estos exámenes tradicionales, por ejemplo, ya no tienen mucho sentido con inteligencia artificial. Hay que buscar nuevas pedagogías y nuevas formas de evaluar, ¿no? Y generar estos procesos de pensamiento crítico desde la primaria. Debemos concentrarnos, porque no se genera de un día para el otro tampoco, ¿no? eh, Deberían entrar en los planes desde primaria. Por ejemplo, tú me dices, mis estudiantes están más preocupados por su carrera porque piensan que todo lo que yo les estoy enseñando no sirve para su carrera. Una manera de generar pensamiento crítico con ese problema es que tus estudiantes te digan por qué lo que tú les enseñas no les va a servir. Eh, es un ejercicio muy básico, pero es una manera de generar pensamiento crítico, ¿no? Eh, ya hay así bastantes prácticas. Sí, concuerdo contigo que hay un quiebre con la educación superior que no se ha resuelto y se tiene que resolver en algún momento. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Mirta. Ahora Agustín Pardo está levantando la mano. Por favor, Agustín, ¿qué le quieres preguntar a Ernesto? Y pedirles que puedan ser un poquito más al grano con las preguntas para que podamos alcanzar a que pregunte más gente, por favor. Adelante, Agustín. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, todas. A ver,
en un contexto en el que nos has explicado todas las ventajas, desventajas, las diferentes problemáticas que han ido enfrentando en los países donde se han intentado aplicar, dar apertura a estas situaciones, digamos. Con todo lo que he escuchado, parece que nos ponen un peso encima, digamos, a los profesores, ¿no? Porque no hay un marco normativo. En las unidades educativas no hay condiciones para generar, para trabajar, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, como profesores, entrar con la aplicación, digamos, de la inteligencia artificial en un contexto como este, en Bolivia ahora? Gracias. Es una pregunta muy buena y la verdad que no me atrevería a darte una respuesta. No soy profesor, entonces no tengo esa mirada desde el punto de vista de la práctica pedagógica, pero lo que sí les recomendaría es que si van a usar inteligencia artificial en su práctica pedagógica, traten siempre de que vaya de la mano del pensamiento crítico. Una manera muy básica de hacer esto es el ejercicio que pensaba plantearles a ustedes y se los planteo ahora, eh, ya que estamos en tema. La idea era plantearles un ejercicio en el cual se les solicita a ustedes que pregunten alguna herramienta de inteligencia artificial generativa sobre las posibilidades que existe de implementar procesos educativos usando inteligencia artificial generativa en Bolivia. Y una vez que tengan la respuesta de la inteligencia artificial, ustedes escriban un par de hojas criticando, apoyando o sosteniendo nuevos argumentos en base a lo que la inteligencia artificial les responde. Es decir, la idea es que entren en debate con la inteligencia artificial sobre ese tema. Ese simple proceso de cuestionar o de debatir la respuesta de la inteligencia artificial me está generando pensamiento crítico en en mi proceso pedagógico. Entonces, si ustedes van a usar inteligencia artificial, tengan en cuenta siempre la necesidad de que los estudiantes sean un poco más críticos en la respuesta y que no simplemente sea, ok, esta es la pregunta, esta es la respuesta y le creo ciegamente. Creo que es importante considerar eso. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a seguir con Sofía Vargas, que está levantando la mano, por favor. Gracias, buenas noches. Quería preguntarle cómo considera usted que está el panorama en Bolivia en cuanto a la normativa que podría generarse, como usted mencionó, hay en otros países, ¿no? Hasta ministerios que trabajan esta temática. ¿Cómo considera que se ve el panorama de eso para Bolivia a corto plazo? ¿O qué mecanismos podríamos utilizar para ir desarrollando una normativa, sobre todo para la parte de educación? Bueno, en términos de inteligencia artificial generativa, la normativa es cero en Bolivia. Sí tenemos normativa, hay una ley que se llama Ley de la Tecnología, la Información y Comunicación, que si no me equivoco es del 17, no, déjame ver, a ver, dame un segundo y te digo de cuándo es. Eh, eh, ¿Es una del 2011? esa, del 2011, exacto. Ya. Donde se habla de inteligencia artificial, pero nada más. En el Ministerio de Educación no hay nada. O sea, si queremos vincular con educación, más allá de lo que dice esta ley, que es incentivar en el sector educativo el uso de la tecnología, no hay más. Incentivar, ni siquiera te dice cómo. En términos de normativa de estos marcos legales, no hay nada. ¿Sí? El Ministerio de Educación, todas las normativas que tienen que ver con tecnología en el Ministerio de Educación están centradas en el uso de plataformas virtuales para educación a distancia y en
cómo se puede normar la transferencia de computadores a las unidades públicas, el uso de computadores, el reglamento de entrega de computadores a docentes y ese tipo de normativas, ¿no? No hay nada que te diga que esté relacionado con inteligencia artificial. Es más, como les había mencionado antes, no existe un funcionario ni una unidad, y mucho menos una dirección que se ocupe del tema. Por tanto, estamos en pañales. Necesitamos avanzar en esto, es urgente. Como les digo, países serios como Chile han creado el año pasado su Ministerio de Inteligencia Artificial con el único fin de generar inteligencia artificial propia en los próximos 10 años y utilizarla en todo su país, es decir, en educación, en el gobierno, ¿no? Hay que avanzar en ese sentido. Creo que ese es el camino. Lamentablemente poco se puede hacer en Bolivia, más allá de tratar de presionar. Ustedes saben que el ministerio es un, un fuerte de muy difícil acceso, ¿no? Entonces, estamos solos, creo yo, en este tema. Y si uno ve las propuestas de los candidatos, tampoco encuentra algo serio referido a esto. Es más, ni lo mencionan. O sea, dicen hay que usar la tecnología, pero, ok, tecnología va desde la calculadora hasta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres, no? Así que yo veo un panorama complicado para Bolivia en este tema, que si no lo abordamos seriamente, vamos a terminar como hemos terminado siempre, ¿no? Implementando mal y teniendo los mismos resultados de siempre, malos. Bueno, yo creo que ya hemos cumplido el tiempo, ¿no, Nicolás? Creo que aquí podemos cortar. Sí, sí, ya es tiempo. Si gustas, Ernesto, podrías dejar algún correo electrónico, algo o alguna red social, si quieres que se contacten contigo, si te gustaría. Si no, yo puedo recopilar algunas cuestiones más que se han quedado pendientes para que cualquier duda pues las podamos contestar, ¿no? Ahí está, Les justamente. acabo de poner en el chat mi correo, por favor, es mi correo institucional, ahí me pueden escribir si tienen alguna duda. Y más allá de esto, si quieren documentación o estudios sobre inteligencia artificial o otros temas vinculados a educación que veamos en UNESCO, con mucho gusto yo puedo buscar en el archivo de UNESCO y proporcionarles toda esa información. Muchas gracias y yo me despido. Gracias a todos. Muchas gracias, Ernesto. Un placer tenerte. Gracias a todos. Gracias, Ernesto. Bueno, muchísimas graciés a todos por haber asistido al primer Gracias. taller, a la primera Gracias. unidad, Hasta el viernes. ¿no? Los esperamos el viernes a las 7:30, ya para entrar a lo que es introducción a inteligencia artificial ahí con sus computadoras, con el chat GPT abierto. Vamos a hacer algunos ejercicios un poco más en vivo. Y el sábado, sí, las clases de las 10:30 y las clases de las 2:30 con el representante de la academia en Suiza van a ser mucho más prácticas, ¿no? Entonces ahí sí se va a hacer ver mucho más lo que son ejercicios en vivo, algunas prácticas que se les va a pedir hacer, algunas tareas y demás cosas. Entonces, nos vemos hasta el viernes. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero Gracias.